Unidad 1. Curso de cimentaciones. Reconocimiento del subsuelo, segunda parte. Ensayes en campo o in situ. SPT, ensayo de penetración estándar. Uno de los ensayos que más se realiza en campo para conocer las propiedades físicas y mecánicas del subsuelo es el de penetración estándar, conocido por sus siglas SPT, y se realiza en el interior de sondeos durante la perforación. Esta prueba puede ejecutarse prácticamente en cualquier tipo de suelo, incluso en roca muy alterada. Este ensayo permite obtener el valor N de resistencia a la penetración, contando el número de golpes necesarios para que la herramienta de muestreo, que en este caso es un tubo partido de media caña, penetre una profundidad de 30 centímetros, dividido en dos tramos de 15 centímetros. Este valor de N puede ser correlacionado con parámetros geotécnicos como la densidad relativa, el ángulo de fricción interna, la carga admisible y los asentamientos en suelos granulares. Ensayo de penetración estática o de cono. El ensayo de penetración estática, también llamados ensayos CPT, por sus siglas en inglés, mide la reacción del suelo ante la penetración de una punta cónica mediante dos parámetros: la resistencia en la punta y la fricción lateral. Además, se puede adicionar un sensor para medir la presión de poro en el agua. Estos ensayos se utilizan para el cálculo de cimentaciones, pues proporciona información continua del terreno ensayado. A partir de los datos obtenidos, se pueden establecer parámetros y correlaciones para obtener el ángulo de fricción interna de suelos granulares y el módulo de Young. Ensayo de veleta. Este ensayo se realiza habitualmente en el fondo de un sondeo en ejecución o en la superficie del terreno. Se emplea para determinar directamente la resistencia al corte sin drenaje de suelos cohesivos blandos, como las arcillas. El procedimiento consiste en hincar una veleta o molinete en el suelo mediante una varilla central. Inmediatamente se hace girar el dispositivo midiendo el momento generado al ocurrir la falla por torsión en el suelo. Ensayo dilatométrico. En esencia, el equipo consiste en una placa plana que mide aproximadamente 220 milímetros de longitud por un ancho de 95 milímetros. Una membrana de acero circular y expandible que tiene un diámetro de 60 milímetros se ubica al ras en el centro con un lado de la placa. La sonda se introduce en el suelo mediante un gato hidráulico y a la profundidad requerida se hace expandir la membrana mediante gas nitrógeno a alta presión para tomar dos lecturas. La lectura A es la presión requerida para desplegar la membrana. La lectura B es la presión a la que la membrana se expande 1.1 milímetros hacia el suelo circundante. Con las lecturas de presión de las membranas se determinan tres parámetros: el índice de material, el índice de esfuerzo horizontal y el módulo de dilatómetro. Los índices se utilizan para obtener correlaciones y determinar la naturaleza del suelo, su peso específico, el ángulo de fricción interna, el módulo de elasticidad y la cohesión del suelo. Ensayo de esclerómetro o martillo Schmidt. Este ensayo permite estimar de forma indirecta la resistencia a la compresión simple de macizos rocosos mediante una sencilla correlación. La prueba consiste en medir el remote de un muelle provisto por una punta de metal esférica
En función de la dureza o resistencia de la roca, el muelle sufre un mayor o menor rebote. La lectura queda reflejada en una escala situada a un costado del aparato. Los valores de rebote medidos se correlacionan mediante unas gráficas de resistencia a compresión simple con la inclinación del esclerómetro en el plano de ensayo. Ensayo de carga puntual. Conocido también como ensayo PLT por sus siglas en inglés, se utiliza para determinar la resistencia a la compresión simple de fragmentos irregulares de roca o de núcleos cilíndricos de roca. El procedimiento consiste en romper una muestra entre dos puntas cónicas metálicas accionadas por una prensa hidráulica. A partir de la carga de ruptura se obtiene un índice I que se correlaciona con la resistencia a la compresión del material ensayado. Ensayo de placa de carga. Los ensayos de placa de carga permiten determinar las características de resistencia de formación de un terreno. Consiste en colocar una placa sobre el suelo natural, aplicar una serie de cargas y medir las deformaciones. El resultado de los ensayos se representa en un diagrama esfuerzo-deformación. A partir de este ensayo se pueden obtener numerosos datos, entre los que destacan la obtención de la capacidad de carga del suelo por un asentamiento determinado, determinar el módulo de reacción o coeficiente de balasto K, determinación de las características de la curva carga contra deformación del suelo, obtención del coeficiente de elasticidad del suelo y finalmente la realización de estudios sobre la estabilidad de pavimentos o bases de caminos ya existentes. Ensayo de permeabilidad. La estimación de la permeabilidad de un suelo tiene diversos intereses, algunos directos en el proyecto de una edificación, como puede ser la valoración de la influencia de las aguas subterráneas sobre construcciones soterradas, como plantas de sótano, por ejemplo. A efecto de diseño de sistemas o procedimientos de impermeabilización o drenaje. Entre los ensayos in situ, los métodos más utilizados son el ensayo Legon, habitualmente realizado en macizos rocosos fracturados, el ensayo Lefranc, llevado a cabo generalmente en suelos relativamente permeables, y el ensayo de Slug Test, también en suelos permeables.